Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, acá en Colombia. Quería conectarme un momento para hablar sobre la cápsula astrológica de esta semana, hablar de la energía de toda la semana. Recuerden que mañana martes vamos a tener en la tarde el eclipse parcial de luna en el signo de Capricornio, así que lo que va a suceder durante esta semana va a ser muy importante para aprovechar su energía y poder conectarnos un poco más favorablemente con lo que viene. Ah, pues bueno, recuerden que en www.astronovas.com desde hace mucho tiempo he venido compartiendo con ustedes audios semanales de la cápsula astrológica donde hablo de la energía de la semana. Pero en este caso me gustaría empezar a conectarme con ustedes por si tienen alguna duda de lo que han venido sintiendo a lo largo de estas semanas y para que creemos un contacto más directo. Eh, Hoy lunes no tuvimos alineaciones, pero mañana martes vamos a ir avanzando durante el día hasta que se perfeccione el evento del eclipse de luna que vamos a tener en Capricornio. El eclipse de luna es una luna llena, pero en este caso, como está muy cerca a los nodos lunares, está hablando de algo que se va a eclipsar. Finalmente, los nodos lunares vendrían a ser ese eje de alineación donde se van a cruzar que la Tierra, el Sol y la Luna. De hecho, las tres cosas más importantes en la astrología. El Sol está hablando sobre nuestra conciencia, sobre nuestros aspectos brillantes, sobre nuestra presencia, nuestros avances, digamos, la manera en que evolucionamos. Luego va a estar la luna, que tiene que ver con nuestros registros, nuestras memorias y la somatización del entorno y del mundo en el que vivimos. Y luego la tierra, este punto de anclaje desde donde percibimos toda nuestra realidad y desde donde construimos nuestro mundo. Estos tres empiezan a alinearse en esa línea invisible que tiene que ver con los nodos lunares, y estos nodos lunares nos están mencionando un aspecto que va más allá de la personalidad y que nos conecta con la trascendencia del alma, con la trascendencia del espíritu. Y ahí es donde las cosas empiezan a ser muy importantes. Ya les dejé el video en vivo de qué necesitan saber sobre este evento, así que hablemos sobre la energía de la semana. Mañana martes no solamente vamos a tener el eclipse de luna, sino que también vamos a tener la oposición de Venus con Saturno. Entonces Venus está en este momento en un signo de hecho de agua, que es emocional. Nos sirve en el contacto con nuestros sentimientos, con nuestra sensibilidad, y prácticamente es una Venus, es un deseo que es un poco nostálgico. Cuando Venus vuelve a Cáncer, empieza de alguna forma a activar memorias de infancia que fueron de disfrute. Entonces, recordar eventos pasados que la llevan a la sensación de placer, que la llevan a la sensación de conexión, y se pone un poco nostálgica y emocional. En este caso, mañana mismo se va a oponer a Saturno, y esto es muy importante porque parte de lo que tiene que ver con los eclipses, cualquier eclipse en realidad, tiene que ver con empezar a crear un discernimiento entre lo que es el deseo que nos lleva a la expansión a zonas desconocidas que probablemente tenemos miedo de indagar porque no sabemos cómo trabajar o cómo trabajarnos allí en esas zonas de exploración diferentes, versus el capricho, ¿no? Entonces el capricho tiene que ver con un deseo, que creemos que es un deseo, que es volver a esa zona cómoda, volver a esa zona conocida, volver a los mismos caminos, a los mismos condicionamientos, que si bien nos pueden aburrir en ciertos momentos, por lo menos son conocidas y por lo menos han venido funcionando a lo largo del tiempo. Cuando llega un eclipse, esto ya no es opcional. Entonces, lo que sucede es que la mayoría de nosotros queremos resistir al movimiento de la conciencia, y resistir implica ir atrás y decir, voy a volver a escoger los mismos caminos, las mismas eh, convenciones, las mismas creencias. Quiero volver a repasar por allí, porque si bien no me hace sentir bien, no soy feliz, no estoy satisfecha, por lo menos me evito perezosamente tener que explorar otra situación. Y eso es lo que no puede ser opcional en este momento de los eclipses. Así que muchos de nosotros podemos estar resistiendo al cambio, a la reestructuración, pero el eclipse nos empuja y van a haber muchas cosas que no se dan porque nacen desde ese sentido de comodidad y no desde el sentido de la exploración. Así que cuando Venus mañana mismo se oponga a Saturno, va a ser importante porque le va a dar un toque de seriedad al deseo. Entonces Saturno, que es algo rígido, un poco riguroso, le va a decir a Venus,
¿cuál es, digamos, cuál es la onda con tu deseo? ¿Cuál es el sentido verdadero de tu deseo? ¿Por qué deseas lo que deseas? Y en esa medida, no todo lo que queremos se va a poder dar tan fácilmente, porque de alguna forma está creando esa presión de restricción y limitación y nos está haciendo ver, primero, creencias que nos limitaban, que nos hacen creer que no merecemos más. Y segundo, empezar de alguna forma a discernir qué sí es para nosotros y qué no. Muchos de esos deseos se filtran a través de la experiencia, cuando empezamos a experimentar y decimos, esto no era lo que yo quería. Pero es mejor filtrarlos ahora que no son una realidad que cuando son una realidad, porque en el momento en que son una realidad, Saturno obliga y somete a asumir la responsabilidad de lo que se haya condensado. Así que esta oposición nos ayuda mucho a entender qué es lo que verdaderamente quiero y cómo me voy a hacer responsable de eso que yo quiero. Y empezar a dejar de lado los castillos en el aire que hemos construido, diciéndonos que queremos cuando en realidad no queremos. Eso es importante. Además es importante porque mañana en medio de la configuración del eclipse, Venus va a estar hacia el nodo norte y nos está hablando de que los grandes cambios van a venir a través del deseo. Así que es importante someter al deseo a una serie de revisiones antes de creer que es solamente por querer. No, tiene que haber una consistencia real de nuestro ser, una convicción, una responsabilidad, asumir un compromiso con esa nueva construcción. Para el jueves 18 de julio, Venus en Cáncer va a crear un muy buen aspecto con Neptuno que está en Piscis. Y Neptuno es un planeta místico, espiritual, y nos está hablando un poco de la importancia del deseo que tiene a nivel trascendental. Esto no es solamente por desear, esto tiene que ver con un nuevo yo, esto tiene que ver con la capacidad de explorarme de maneras diferentes a las que me había explorado. Y eso me está conectando con los espíritus más hondos y más internos y más espirituales dentro de mí. Neptuno es esta conexión mística a través de la emoción. El viernes 19, Mercurio, que está retrogradando en Leo, entra a Cáncer otra vez. Y no solamente va a entrar en Cáncer, sino que al día siguiente se une con el Sol en Cáncer, marcando la mitad de su periodo de retrogradación. Aquí me detengo porque esto es muy importante para entender entre el marco general de la energía del eclipse. El eclipse es un eclipse que desde el 2 de julio, que tuvimos el pasado eclipse total de Sol, hasta este eclipse del 16 de julio, tiene que ver con un aspecto emocional que se está removiendo. Nosotros estamos removiendo estructuras, memorias, principios del pasado, capítulos súper antiguos que se están sacando y se están aireando para ver qué construcciones simplemente ya no soportan más peso, o sea, ya no da más para seguir manteniendo ciertos sistemas de control. Así que lo que estamos haciendo es una revisión de la emoción. Ahora, Mercurio, de alguna forma, retrogradando ya nos da una sensación de reflexión interna. La mente va hacia adentro, deja de conectarse con lo de afuera, va hacia adentro, pero además en su ciclo ingresa a Cáncer otra vez, un signo emocional, donde empezamos a reconectar con nuestro mundo emocional, pero además conecta con el Sol, es decir, que cuando conecte con el Sol, Mercurio ya entiende mucho más que lo que había entendido antes en Leo, porque estaba retrogradando sin claridad alguna. Y en este momento hay claridad. Hay claridad. Lo que va a suceder mañana es un gran momento de claridad donde muchas cosas llegarán a su final, pero ustedes por fin van a entender por qué y para qué. Y eso es increíblemente importante en los procesos de transformación. Cuando Mercurio retrograde y vuelva a Cáncer y se una al Sol, nosotros vamos a tener no solamente una claridad de la emoción, sino una claridad mental, donde decimos, sí, hay que remover estas estructuras. Y probablemente hayan decisiones difíciles de tomar, pero no van a tener la misma postura que hace unos años o que hace unos meses. Van a tener una postura de resolución. Esto tiene que cambiar. De alguna forma, no sé cómo, pero esto tiene que cambiar. Yo tengo que evolucionar, yo tengo que avanzar, yo no me puedo quedar estancada. Y eso es lo que va a suceder durante esta semana. Ese Mercurio va a ser crucial para crear estrategias y para crear caminos alternos para llegar a nuestra emoción y poder habitarnos. Pero lo principal que tienen que entender es que muchas memorias de la infancia van a salir y tendrán que ser atendidas, porque muchos de los sistemas de defensa que creamos son debido a cicatrices, a marcas que acumulamos sobre marcas del pasado. Para el sábado 20,
Venus todavía en Cáncer se opone a Plutón. Y aquí es donde va a suceder la depuración del deseo. Esta depuración del deseo tiene que ver con qué es capricho. Voy a dividir en dos saquitos. En un saco voy a meter los caprichos y en otro saco voy a meter lo que de verdad sí es importante para mi ser. Y en estos caprichos yo voy a tener que desapegarme porque parte también, mucha parte tiene que ver con sistemas de evasión que construimos, de soñar cosas que al final no le vamos a meter la ficha, al final no nos interesan demasiado, pero así perdemos el tiempo y nos entretenemos. Y así yo me voy como despistando con cosas que al final yo sé que no quiero, porque me da miedo de verdad meterle toda la energía a lo que sí deseo, porque lo que sí deseo me va a llevar a la exploración de un nuevo yo. Y eso implica un duelo de este yo que soy ahora, digamos, la muerte consciente del antiguo yo. Y eso es lo que pasa durante esta semana. Bueno, muchas gracias Federica por acompañarme siempre con tus comentarios. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha información, pero tengo muchas cosas que decirles. La primera, lancé un workshop que se llama Sobre la emocionalidad lunar, que es totalmente online y basado en su propia carta natal, para que podamos explorarnos juntos en este momento energético y podamos ahondar en nuestra infancia. La luna representa esas memorias y cicatrices que hemos guardado desde mucho tiempo antes y que nos llevan a crear un comportamiento y a somatizar un tipo de percepción. Esto implica que nuestra realidad no va a cambiar si no cambian nuestra manera de ver la vida y si no cambian esas memorias o la interpretación de esas memorias del pasado. Esto genera un mecanismo lunar. El mecanismo lunar es un circuito inconsciente que lo que hacemos es activarlo de manera automática cuando nos disparan ciertas cosas. Pero el problema es que cuando yo no me hago consciente de ese mecanismo inconsciente, cuando no me hago muy, cuando no estoy muy clara de ese mecanismo, yo empiezo a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y me pregunto, ¿pero por qué? Si yo estoy siendo consciente, si yo estoy creando cosas diferentes, si yo me estoy concentrando en otras imágenes. Y tiene que ver que el mecanismo es una cosa tan astutamente bien creada que, de hecho, cuando nosotros creemos que estamos siendo creativos o conscientes, ella se esconde, se vuelve a tamizar y vuelve a crear exactamente las mismas marcas del pasado. Por eso es importante estudiar cuál es el mecanismo. No se puede generalizar porque todos construimos mecanismos complejos y únicos. Entonces, mi mecanismo no es igual a su mecanismo. Pero esto es lo que nos despista porque la mayoría de nosotros creemos, bueno, lo malo es no moverse. No, hay gente que se mueve de más y necesita aprender a quedarse. O lo malo es resistirse. No, hay gente que también tiene que aprender a resistir y a ser fuerte. O lo malo es no poder soltar. No, hay casos en los que las personas sueltan de más. O sea, no se puede generalizar. Y en este taller lo que haremos es explorar su mecanismo lunar propio, cada uno con su carta natal, creando una guía de exploración donde ustedes van a hacer como ejercicios para que les dé claridad y lo puedan de alguna forma entender. Esto es muy importante durante esta época energética, no se imaginan cuánto, porque todo lo que está saliendo en este momento son memorias del pasado. Yo, por ejemplo, durante estos últimos días he tenido unos sueños súper cancerianos, no sé ustedes qué les ha pasado durante estas noches, pero me he soñado mucho con mi infancia, me he soñado con personas que simbolizan exactamente mi infancia y que nunca me había acordado de eso hasta que me soñé con eso y dije, bueno, pero ¿a qué iba si no tenía ningún sentido aparente en este momento? Toda esta época es muy canceriana y están saliendo esas memorias sin importar qué signo verdaderamente seamos. Y es porque hay cosas que todavía necesitan ser atendidas y nos ayudan porque son visibles justo en este momento. Lo otro, lo segundo que quiero también decirles es que pueden ingresar a la clase exclusiva que hicimos el pasado 28 de junio sobre estos eventos de los eclipses y para eso pueden entrar totalmente gratis a www.astronovas.com. Ahí van a poder ver, uno, la clase de los eclipses que hicimos para que entiendan mucho mejor este momento histórico y dos, la primera clase de este workshop totalmente gratis para que entiendan por qué la luna es tan importante en su carta natal y cómo la podemos atender. Pero ahí no acaban las cosas porque este jueves, este próximo jueves 18 de julio,
Haré un live justo aquí en el Facebook de Astronovas con una invitada especial, Andrea Jaramillo, que tiene muchísimos años de experiencia en el yoga, la danza primal y la sanación a través de la vibroacústica con cuencos tibetanos. Y lo que vamos a hablar es cómo vamos a poder generar esos procesos de transformación tan necesarios, pero a través del cuerpo, porque muchos de nuestros bloqueos vienen a través de nuestro cuerpo. No podemos imaginar una vida diferente porque no entendemos cómo es la experiencia. Y cuando nuestro cuerpo acumula dolores, malas posturas, miedos, cuando se anclan en enfermedades crónicas o en enfermedades que aparentemente no tienen una razón alguna de ser, ahí es donde es importante escuchar el cuerpo y volver a lo básico, volver a lo simple de toda la información que nos está arrojando el cuerpo porque es una manera de autohabitarnos y eso también lo tenemos que aprender justo en este momento. Así que únanse en este próximo live el jueves 18. Si se unen al Mercurial Spot, es decir, al boletín gratis en la página web, ahí les va a llegar toda la información para que se conecten y además Andrea nos va a regalar a todos los que hacemos parte de Astronovas el 10% de descuento para participar en su taller. Así que nos vemos muy pronto en ese live. Les deseo una excelente semana, un excelente eclipse. Traten de descansar, de tomarse todas las cosas con mucha más calma y sobre todo con confianza, porque lo que sucede ahora es algo que está de alguna forma llamándonos a nuestra mejor versión. Sin miedo, vivamos esta experiencia, sin supersticiones, sin nada negativo, simplemente permitamos que fluya y entreguémonos a la experiencia. Les mando un muy fuerte abrazo, gracias por acompañarme.